Hola amigos, bienvenidos a su podcast Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez y Jonathan Ramírez y David Ramírez. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, el cual lo hemos titulado Los límites de una estrella. Y entonces hoy vamos a hablar de un documental que vimos, Dejando Neverland, se puede decir un documental de Michael Jackson y dos personajes que probablemente fueron víctimas de abuso sexual. Y bueno, Dave nos va a platicar un poco de qué trata ese documental. Dave. Es correcto, muchachos, pues buenas noches antes que nada. Y pues sí, como decía Junior, pues este documental creo que ha sido, no sé si estoy mal, el último que ha salido acerca de la controversial, compleja, vamos a decir, vida de este artista norteamericano. Pues básicamente el documental habla, como decía Víctor, habla acerca de lo que pasó o parte de las experiencias que tuvieron estos niños que aparentemente pues en ese tiempo pues eran amigos muy cercanos de Michael Jackson. Ya viendo el documental más a profundidad, pues se destapan muchas cosas interesantes y como yo diría que incluso sin ir tan profundamente, no sabemos hasta qué punto lo que cuentan esos dos personajes es real o no, porque pues eran niños y aparte pues al final es un show, ¿no? Es un documental que donde se maneja dinero y mucho más, pero básicamente la premisa es esa, que aparentemente pues detrás de este artista, detrás de su fama y de su aparente benevolencia, pues como que habían ahí ciertas cosas negras relacionadas a su sexualidad y la forma en cómo se relacionaba con estos niños. Y pues básicamente ellos cuentan sus experiencias pues prácticamente viviendo la vida de Michael Jackson, ¿no? Porque pues ellos cuentan cómo era un día tras día, como sus aventuras y cuantas otras cosas más que les pasa a lo largo del tiempo que ellos son parte de esta amistad o son amigos de este artista. Entonces, pues, ¿qué opinas, mi buen Jonathan, acerca de esto? Vi el documental y se me hizo muy bueno, como tú dices, muy interesante, sobre todo de analizar las dos perspectivas, ¿no? Tanto de lo que estos pues hombres ya grandes, ¿no? Su testimonio, lo que dicen, y también pues ver por otro lado la vida de Michael Jackson, ¿no? Ver su faceta o su postura como estrella, porque no solamente podemos tomar en cuenta el testimonio de estos chicos, sino que también podríamos ponernos del lado de todos los que defienden a esta superestrella. Y realmente muy, muy controvertido, muy explícito este documental y mucho de qué habla. Es correcto. Bueno, vamos ahora con nuestro mediador, Víctor. ¿Tú qué opinas sobre esto, primo? El documental está muy bueno, la verdad. Te deja pensando. Pero algo que a mí me sorprende de este documental es cómo los padres dieron ciertas libertades a sus hijos. Sí. Por ser una estrella. Yo creo que desde ahí empieza algo malo. Desde el momento en que una persona o un padre, no sé, quién sabe, es algo muy tentador. Quién sabe con qué forma los atrajo Michael Jackson, que dejaban que sus hijos se fueran a giras por años, que se quedan ahí. No sé si esas personas que él reclutaba eran personas económicamente, se podría decir, eran como clase media, ¿no? Como clase media, no sé, la verdad desconozco, pero me imagino que al momento de llevarlos a ciertas giras y ver cómo era el mundo artístico y ver cómo las personas amaban a Michael Jackson,
hacía como que entrara una magia y empezaran a cegar sus ojos. Y al igual ellos decían, en el documental decían las personas que lo veían a Michael Jackson como un niño igual, que se ponía a jugar y todo, pero no sé, se me hace muy difícil entender lo que pasó en ese momento con los padres. Los niños lo entiendo, y yo creo que también influye mucho la presión no sé si influía mucho, me imagino yo que dijera Michael Jackson, oye mira, muchos niños quieren estar aquí conmigo, pero yo estoy conviviendo con ustedes. No sé si esa era alguna presión que ponía por ser una superestrella. Todo el mundo quería estar. De hecho, en el documental aparecen grandes famosos que querían estar con Michael Jackson. Yo creo que ahí es lo que va basándose este podcast, los límites de una estrella. O sea, hasta qué punto una superestrella tiene la posibilidad de tener lo que quiere en este mundo. Fíjate que yo pienso, volviendo un poquito a la pregunta que tú hiciste de que, pues, ¿qué motivó a los padres para meter a sus hijos en semejante embrollo, ¿no? O sea, qué problemón, porque, pues, ya viendo cómo se reflejan ellos de adultos, pues sí como que les causó una especie de trauma emocional que hasta en sus mismas palabras ellos dicen que por una parte, pues ellos eran niños y lo disfrutaban, pero por otra parte ahora como adultos, pues sí, como que allí se encuentran algunos sentimientos y demás. Entonces, yo pienso que la verdad, de parte de los niños sí había un genuino interés por seguir siendo niños, y pues veían a Michael Jackson como otro niño, como ellos mismos lo describen, ¿no? Como un hombre grande con corazón de niño o con personalidad de niño. Pero definitivamente yo siento que los padres veían a Michael Jackson como una oportunidad para que sus hijos pues alcanzaran cierta fama. De hecho, uno de los dos personajes que están en esta serie, que hablan de su historia o de este documental, pues él menciona, ¿no? De que cómo se vuelve famoso, porque en varios de sus ¿cómo se dice? Tours, él baila incluso en el show de Michael Jackson como parte de su show, parte de la apertura. Entonces, pues yo pienso que por ahí va eso respecto a los padres. ¿Tú qué opinas, mi Johnny? Yo creo que también, como acaban de decir ustedes, había un interés obviamente por los padres. O sea, se habla mucho acerca de Michael Jackson como el culpable, como el violador, como el aprovechado, ¿no?, de la situación. Pero pónganse a pensar ustedes si hoy reciben una llamada, un WhatsApp, o no sé, donde una superestrella les dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a cenar a tu casa. Oye, o te quiero invitar a mi supermansión porque escuché, no sé, tu podcast, escuché algo que hiciste y realmente me agrada mucho y quiero ayudarte. O sea, imagínense lo que pasó por la mente de estos papás, como decía David, al saber que sus hijos tenían la oportunidad de poder estar al lado de una superestrella. Obviamente pasó por su mente que esta situación les iba a cambiar la vida a sus hijos y a ellos mismos, ¿no? Entonces, pienso yo que se habla mucho, ¿no? Se dice, es que este hombre es un violador, es que este hombre se aprovechó, es que este hombre aprovechó de su fama, ¿no? Pero como decía Junior, yo creo que el poder y la fama le alcanza a estas personas hasta donde las otras personas le ponen los límites, ¿no? Pienso yo, no sé qué opinan ustedes. Mira, hablando ya en un ámbito, yo personalmente de ser padre de 2 hijos, no sé si en aquellos tiempos era algo como que más, no había tantas alertas de esto, pero si hoy en día alguien me dijera, oye, no sé, una estrella, ¿quién podremos poner ahorita como una gran estrella ahorita, hablando musicalmente? Tendría que ser un rapero, ¿no? Maluma. Sí. Maluma. No, imagínate que alguien te diga, ven y quiero dormir o sea, no, quiero dormir con tus hijos, o sea, déjame dormir, o sea,
es muy difícil ahorita. Yo creo que ahorita sería muy difícil imaginar si alguien, yo creo que nadie ahorita, y basándose a hechos que han pasado ahorita las estrellas, que alguien ahorita a ciegas dejara que sus hijos durmieran, o hablando de un padre que quiera en realidad a sus hijos, que los quiera proteger, porque conocemos que ahorita hay padres que hacen cada cosa por tal de tener dinero o fama, pero yo hablando sobre esto, a mí no me cabe la idea de cómo pudieron esos niños llegar a estar con Michael Jackson. Y lo peor, o sea, lo peor de todo es que los padres vieron el patrón que tenía, o sea, que cada año él cambiaba de niño, o sea, cada año llevaba me imagino cada año sacaba un nuevo tour, y en ese nuevo tour presentaba un nuevo niño. Y algo que me sorprende es que hay no sé si ustedes conocen un artista, es de aquí de Monterrey, al igual, no me acuerdo muy bien su nombre, pero contaba una anécdota, un muchacho que lo acaban de llevar a una fiesta, de esos donde van puros artistas y llevas amigos y todo. Entonces ese chavo conocía a un artista reconocido aquí en Monterrey, se me fue el nombre, disculpen. En esa fiesta de repente le empezaron a dar una pastillita azul que era de una forma de un delfín. Entonces este chavo va con ese artista que eran muy muy amigos y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué se hace con esta pastilla? Y lo primero que hizo ese artista fue aventársela de su mano y le dijo, nunca consumas nada de lo que te den en esta vida de la música, porque ya siendo un artista reconocido te van a poder ofrecer lo que tú quieras. Y entonces dice que muchos artistas ya cuando llegan a la fama, para poder durar en conciertos y todo, les empiezan a dar ciertas sustancias para que puedan inspirarse o puedan seguir el rol de una vida ajetreada. Y entonces este artista decía, desde el momento en que te ofrecen el sol y las estrellas aquí, pierdes tu vida artística, te pierdes por culpa de las drogas. Y entonces yo creo que una estrella, así sea de música, de películas, de artes, no sé, cuando llega a un cierto límite tiene prácticamente todo abierto, o sea, puede conseguir cualquier cosa que quiera, y yo creo que eso fue lo que le pasó también a Michael Jackson. Se le hacía fácil poder conseguir lo que él quisiera. Dave. Sí, yo pienso que, como tú dices, llegó el momento en el que él simplemente ya podía hacer. Fíjate, yo siento que es un efecto social en el cual involucra la voluntad ciega de los padres, y cuando digo ciega me refiero a que como que sí se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo seguían viendo hacia el futuro y decían, oye, pues es que no pasa nada, ¿no? Mi hijo solo está ahí con este hombre, no pasa nada, tenemos todo lo que necesitamos, porque de hecho creo que pues este señor Michael Jackson, él pues no sé si de manera, ¿cómo se dice? Hay una palabra para describir a los niños, muy inocente, lo hacía o no, pero él constantemente les regalaba cosas a las familias, o sea, cosas caras, ¿no? Les compraba cosas y bla, 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 los boletos de avión para viajar a no sé dónde y así. Entonces, por una parte, siento que este efecto social fue de que los padres ciegamente, entre comillas, consentían pues esto que estaba sucediendo, que a lo mejor, bueno, no que a lo mejor, que no era lo correcto. Y por otra parte, el artista, llegando a sus límites o a los límites de sus sueños, donde ya todo era posible de alcanzar, pues haciendo de las suyas, ¿no? O sea, tomando ya prácticamente el control de sus sueños y volviéndolos realidad, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un gran efecto social que pues a la fecha sigue ocurriendo, a lo mejor no a esa magnitud, especialmente porque estamos hablando del rey del pop, ¿no? A nivel mundial o internacional, no sé cómo llamarlo, pues él era ha sido una de las figuras internacionales más populares de todos los tiempos. Entonces
pues sí, yo lo llamaría el efecto social de Michael Jackson. Excelente. Yo realmente coincido mucho con lo que estás diciendo. Yo pienso en estas familias, en los papás y tanto en los hijos y en los papás, veo cómo estaban viviendo el gran sueño, la ilusión, la fantasía estilo Disney en sus vidas. Imagínense que viajaban en el avión o en el jet privado de este hombre. Creo que en el documental dice algo así como que este hombre llegaba a sus casas y pues estaba allí como si fuera uno más de la familia. Estos cuates estaban viviendo un sueño, ¿no? Johnny, sería como el sueño americano de los americanos, ¿sí? ¿No? Exactamente. Y por otra parte hay que decir que realmente hay que decir las cosas como son. Estos padres los ganó la ambición de ver a sus hijos triunfar, y más que de sus hijos, yo creo que también ellos, pues obviamente se sintieron que podían sacar provecho a través de sus hijos. Entonces coincido contigo cuando dices que tanto ellos, su ambición los llevó a cosechar el fruto, pues, de lo que ya sabemos que pasó. Y por otra parte, pues este hombre o estas personas, estas estrellas, pues se aprovechan, ¿no? De esa vulnerabilidad o ese encanto que tienen por el simple hecho de ser estrellas para aprovecharse de estas situaciones. Y pues ahí está donde el tema, ¿no? De si hay realmente un límite cuando estos artistas con todo el dinero del mundo y toda la fama, pues pueden prácticamente tener en sus manos todo lo que quieren, ¿no? No sé si conocen a René, uno de Calle 13, un rapero, creo que es puertorriqueño, que hizo un video, empieza a cantar y decir que él, con todo el dinero del mundo que tenía, empezó a vivir una depresión, quiso suicidarse, extrañaba a su familia, cosas así que va pasando un famoso. Yo creo que también llega un momento en que una estrella, ya cuando está en la mera cima, no sé si llega de repente un momento de todo lo que le han dado o de todas las libertades, llega un momento que sufren soledad y empiezan a hacer cosas, ya cambiando el tema en cuestión de lo que pasó con Michael Jackson, sino acerca del tema de los límites de una estrella. Hemos visto que varias estrellas promesas en la vida artística, a una corta edad de 25 años como mínimo, se empiezan a suicidar, empiezan a entrar en las drogas. No sé si qué es lo que les motivó a hacer ese tal acto que sabemos que es muy triste, tratar de quitarte la vida. Cuando uno sueña con ser famoso, uno sueña con quiero viajar, que la gente me aplauda, tener todos los lujos, y esas personas las alcanzan, y siempre podemos ver en las noticias que o muere por sobredosis, o muere por suicidio, o algunos mueren prácticamente por el alcohol, o sea, chocaron o cosas, o sea, siempre esas personas famosas mueren. O sea, ¿cuál es el momento en que se quiebra ese límite de lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer? Sí, fíjate que también algo que sería bueno también considerar, bueno, yo siempre le doy el beneficio de la duda, ¿no? Estos muchachos que hablan, no sé si ustedes lo notaron en el documental, sí mencionan que pues eran niños y que pobrecitos porque no entendían esto de la sexualidad, pero al mismo tiempo yo no noto en ellos como algo, no sé, como vergüenza o culpabilidad por haber pasado por esa etapa de su vida, de sus vidas. Y por otra parte también digo que sería bueno considerar el hecho de que este señor Michael Jackson, desde muy chavito, o sea, desde muy muy pequeño, él era una estrella. Entonces, por lo que yo he leído y he visto cosas que no es nueva, la mayoría de la gente lo debe de saber, es que pues
su padre los controlaba muy bien a él y a sus hermanos, ¿no? Eran los ¿cómo se llaman? Los Five Jackson o Seven Jackson, no recuerdo cómo se llamaba la banda de estos niños. O sea que este señor no es como que sus sueños los haya conquistado al llegar a su adultez, sino que ya él conocía bastante bien la fama y lo que traía la fama desde muy jovencito. Entonces yo creo que aquí también el efecto para él fue que una vez que alcanzó la fama, entonces quiso de alguna forma reencontrarse con su niñez, ya siendo un adulto, pero siento que al mismo tiempo, al querer reencontrarse con la niñez que no tuvo cuando era un niño, valga la redundancia, como que se le chocó con la entrada del conocimiento de su sexualidad. Y podríamos decir también que incluso estos niños, bueno, yo diría, vuelve a entrar ahí el tema de el beneficio de la duda, que igual y estos niños o estos muchachos que hablan sobre sus experiencias con Michael Jackson, igual y tuvieron algo de culpabilidad, ¿no? Porque pongámoslo desde este punto de vista, si Michael Jackson tal vez tenía algún problema psicológico que no podía superar, la idea de ser Peter Pan para siempre, el niño que nunca envejece, que nunca se vuelve adulto, eso habla claramente de que había algo en su mentalidad que no estaba correctamente, ¿no? Entonces, yo diría que sí, quizá hubo cierta culpabilidad inocente, suena extraño, pero una culpabilidad inocente también por parte de estos niños que pues simplemente continuaron. Ya incluso creo que uno de ellos o ambos mencionan que ya después de algunos años ellos ya hacían tenían sus relaciones sexuales de manera concienzuda, o sea que ellos ya realmente participaban siendo conscientes y estando conscientes de lo que estaba sucediendo. Entonces, yo siento que es como decía nuevamente, es el complejo de Michael Jackson, el efecto social de Michael Jackson, que no sé si se ha repetido o sucedió antes en la historia de los artistas, pero también, bueno, pues es algo que sucedió, entonces queda como un ejemplo, ¿no? En primer lugar, un poco opinando acerca de lo que David decía, yo pienso que tanto como Michael Jackson, como bien dice David, imagínense con todos los traumas que tuvo desde niño, porque su padre fue un controlador, un hombre quizás hasta cierto punto violento, no lo sé. Imagínense con todo esta... Quería comentar también lo de lo que decía Junior al principio. Pienso yo, hay un libro que dice El vencedor está solo. Creo yo que se paga un precio, no sé ustedes qué piensan, pero creo yo que se paga un precio por el simple hecho de llegar a la cúspide, ¿no? Y yo creo que todas estas personas famosas, no vamos a generalizar, pero la mayoría, uno de los precios que pagan es la soledad. Yo creo que es muy difícil poder tener amigos al tener este tipo de vida que ellos llevan, donde se manejan muchos intereses, donde hay que cruzar muchos límites para poder llegar hasta la cima. Es muy difícil poder confiar en muchas personas, ¿no? Entonces creo yo que pagan el precio, la soledad, tienen mucho dinero, pueden hacer muchas cosas, pero van perdiendo, creo yo, una de las cosas más importantes en la vida, como es la compañía de un amigo, de un ser querido. Entonces, pues bueno, no sé, yo pienso que ese es el precio que se paga, ¿no? Parte de la soledad, y que luego pues se busca llenar con drogas, con estas sustancias, con muchas cosas, ¿no? Porque al final ellos son humanos, tienen sus tristezas, sus temores, sus miedos, y pues bueno, nada más eso decir, ¿no? Que ese es el precio en parte de la fama.
No sé si alguna vez escucharon La maldición del Club de los 27. No, ¿qué es eso? No. Okay. Bueno, hay muchos artistas que se murieron a la edad de los 27 años. Ah, ya. Pero, donde pasó mucho, donde tomó mucha fuerza fue cuando se murió este rockero Kurt Cobain, creo que se llama, no sé. Sí, que también creo que le siguió esta chica, la rockera también, Amy Winehouse o algo así, ¿no? Ándale, y hay muchos artistas rockeros o estrellas del rock que murieron a los 27 años, y lo más trascendental de esto es que todos murieron por causas de adicciones o suicidios. Bueno, prácticamente fueron suicidios porque pues el caso de Amy fue que con la ruptura de su novio, creo, se empastilló y murió de sobredosis. El de Kurt Cobain, la verdad, sí es muy explícito cómo fue su muerte. Entonces, es a lo que voy con lo de John, que hay un precio, no sé cuál sea ese precio de que te haga decir, ¿sabes qué? Voy a ser rockero, o voy a ser famoso, pero va a llegar un momento en que tengo que dar mi vida, o no sé si sea. Es como el típico que decían que si alguien llegaba a la cima era porque hacía un pacto con el diablo. No sé si se acuerdan cuando eran niños, de sí, que no, este está en la cima, pero tiene un pacto con el diablo y por eso es famoso. Entonces yo creo que no sea tanto un pacto con el diablo, sino si lo ponemos como un pacto con el diablo, es un pacto con la compañía, con esas personas que manejan sus carreras, que los presionan, y esas personas que están atrás de ellos, yo creo que son esas personas que son las que abusan de ellos, tratándoles de ponerle más conciertos. Yo veía a una persona, a un escritor, que cuando hacía un libro tenían que, si tú te ponías con una casa editorial, si tú hacías un libro y firmabas con ellos te daban un cierto porcentaje de las ventas, porque prácticamente la editorial ponía tu libro, la pasta, el producto, los carteles, todo el marketing, y te daban un cierto porcentaje. Ellos ganaban más de lo que era tuyo, pero prácticamente porque ellos te estaban haciendo todo. Pero lo peor del caso es que después de de presentar sus libros, ellos tenían que pasar horas y horas firmando un libro a todas las personas que estaban ahí en su lanzamiento, y decía que era tan estresante y a ellos no le quedaba otra que hacerlo porque venía en el contrato. Entonces yo creo que ahí va lo que habló Jonathan, el precio de llegar a la fama. No sé qué opinas, Dave. Pues es que pareciera que todo indica que la fama, junto con todos sus límites, solamente traen problemas, ¿no? Entonces eso me hace preguntar, a lo mejor ahora ya no, pero cuando era más joven, y si a lo mejor algún otro jovencito quizá en algún momento esté escuchando esto, o no sé, padres que tienen hijos que quieren ser famosos, o no que quieran ser famosos, sino que traen la idea de no sé, quiero ser un gran youtuber o un gran músico, lo que sea, no sé. Me pregunto si realmente pues valdría la pena, ¿no? Enfrentarse, porque estamos hablando de datos. Decía Junior, por ejemplo, ponía el caso del famoso los 27, ¿no? O 28, no me acuerdo cuál fue la... De los 27. 27, entonces, quieras o no, suena gracioso y a lo mejor dirán algunos que es casualidad, pero al final son datos reales de lo que en realidad, más allá del misticismo o de casualidad o no, pues te están hablando de lo que sucede en la vida real en la mayoría de estos artistas, que sí, pues llegan hasta un punto donde ya no hay límites, donde ya pueden hacer lo que quieran, pero pues ¿a qué se enfrentan? A sus adicciones, ya dijimos la soledad también, y pues aunado a eso sus vamos a decir sus deseos más profundos, hablando en el tema sexual también ya expuestos en el caso de Michael Jackson. Entonces, no sé ustedes, pero como que se repite
esa constante de, oye, parece que al final, una vez que eres famoso, pues también tus límites son los que te van a destruir, ¿no, Johnny? No sé si ustedes, hablando de lo que decía David, yo creo que estas personas cuando llegan a la cima y se dan cuenta que la fama solo es una fantasía, yo creo que ustedes piensan lo mismo que yo, ¿no? La fama es solo una idea, una quimera, una fantasía, es humo, y cuando llegan a la cúspide, pues solamente quedan ellos, sí, con su montón de dinero, un poco muy esclavizados, no un poco, muy esclavizados con sus contratos, con sus firmas y con muchas personas que están intentando controlar sus vidas. Y yo creo que ya al final, cuando ellos están ahí solitos con su fama, digo, no vamos a generalizar, ¿no? Pienso yo que debe haber personas famosas, muy poquitas, pero quizás algunas que han logrado ese equilibrio en sus vidas, que hay personas que los aman, que tienen una vida especial. No dudo que hayan personas así, actores, actrices, o qué sé yo, pero la gran mayoría de ellos cuando llegan vamos a decir, a esa cúspide de la montaña y se dan cuenta que están solos, pues se quedan con sus miedos, con sus ansiedades, con sus temores. Pero ahora imagínense todas esas ansiedades y esos temores como triplicados, ¿no? Multiplicados por 10, mucho más ansiosos, mucho más estresados, con vidas mucho más aceleradas. Y es ahí donde se hablaba, ¿no? De que empiezan los desaciertos, ¿no? El alcohol, las drogas, las mujeres, otros buscan la forma de rellenar sus vidas con muchas cosas materiales, pero al final ahí queda, ¿no? La reflexión, ahí en la cúspide queda el humano, pues así, al natural, como todos venimos, con mucho dinero, como dije, con muchas cosas materiales, pero queda así el cascarón, el humano tal cual es, con sus miedos y sus ansiedades. No sé si ustedes vieron la película de Freddie Mercury. Otro buen ejemplo, Bohemian Rhapsody. Sí, ¿cómo fue el final de Freddie? O sea, la fama lo hizo cegarse, las fiestas que tuvo, cómo contrajo su enfermedad, o sea, fue una cosa desenfrenada que al final, ¿cómo terminó? O sea, prácticamente solo. O sea, es como un patrón para las grandes celebridades, o sea, es lo que decía nuevamente John, el precio, sí, el precio de llegar a la fama. Pero les pregunto a ustedes si supieran que alguien dijera, oye, te voy a hacer famoso, pero vas a vivir este estilo de vida, ¿ustedes creen que lo pudieran, o sea, llevar y decir, bueno, lo voy a llevar, pero ya sé lo que va a pasar, entonces voy a cambiar todo y lo voy a hacer bien, o sea, sacar drogas, sacar excesos, todo? Pero ¿crees que va a llegar un momento en tu vida en que la presión, no sé, del trabajo y todo, sin darte cuenta, caigas en ese mundo de lo que sufre una estrella grande a nivel mundial? Fíjate, Junior, que yo pienso que si lo vemos a una escala menor, es casi imposible salirse de ese círculo vicioso, porque no sé, si lo ponemos, digamos que a nivel de cancha en nuestros terrenos, por ejemplo, algo tan simple como nosotros cristianos orar, por ejemplo, y es todo lo contrario, ¿no? Porque pues la oración para nosotros representa fuerza y nos da aliento y todo eso, pero fíjate qué fácil es acostumbrarse a que ya cuando llevas orando, no sé, unas buenas semanas, y no sé, como que ya tu corazón, tu alma se sienten llenos y dejas de orar y pues de repente viene un problema, ¿no? Y tú mismo te descubres a ti mismo que, oye, ya llevo, no sé, varios días sin orar, sin hacerlo. Entonces, si yo lo veo desde esa escala tan pequeñita, ahora imagínate todo lo que conlleva ser un famoso a esa altura. Ahí les va un caso más. Ahorita estaba pensando en varios casos de estos artistas. No sé, todos conocemos a Will Smith,
el gran Will Smith, ¿no? El que hizo películas tan famosas. Príncipe del rap. El príncipe del rap, ¿no? Un clásico de clásicos, El Día de la Independencia, Soy Leyenda, En Busca de la Felicidad, puras películas que realmente nos han traído grandes enseñanzas y etcétera. Y a lo mejor no es un gran ejemplo para lo que estoy diciendo, pero para mí, lo que ya seguramente ya saben, ustedes han visto en las noticias hace algunos meses, creo, semanas, no recuerdo bien, lo que pasó con su esposa, ¿no? De que aparentemente lo engañaba, algunos dijeron que incluso el mismo Will Smith estaba de acuerdo con eso, o sea, todo un rollo. Y yo digo, bueno, según yo, a lo mejor en mi inocencia, según yo, Will Smith era de los buenos, ¿no? De los actores que no se meten en problemas. Pero eso me pone a pensar si realmente hay, decía Jonathan, algunos que logran llevar una vida tranquila, de esos que logran llevar una vida tranquila o que aparentemente están llevando una vida tranquila, ¿cuántos Will Smith no hay por allá entre esos, ¿no? Que aparentemente llevan una vida tranquila, pero que trasfondo o detrás de escena, pues sus vidas no son tan ejemplares ni tan buenas, ¿no? Como lo parece. Entonces, pues yo siento que es una pregunta muy, muy compleja, Johnny. Yo creo que no, al igual como David, tú opinabas, yo creo que todas las cosas van cayendo por su propio peso y creo que sería muy complicado, muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil que si, no sé, estas personas ya con su experiencia pudieran retroceder en la vida y decir, no, sí, ahora no voy a cometer estos excesos o no voy a hacer estas cosas, porque al final creo yo que la fama es, como decía, es solo una quimera, es una fantasía, y yo creo que cuando entras a esta espiral, a este sistema de alcanzar la fama, tienes que pasar por encima de las personas, tienes que tomar decisiones que muchas veces no son las mejores con tal de lograr el éxito. Yo creo que hay muchas celebridades que han tenido que pagar un precio alto en cada decisión, en cada etapa de su vida, con tal de alcanzar la fama, ¿no? Entonces, pienso que no es posible llegar a la cima y decir, ay, llegué a la cima y no me manché, llegué a la cima y llegué mentalmente, emocionalmente a la perfección, llegué a la cima y no cometí un error o no hice algo que no debía hacer. Creo que se paga el precio y mucho de ese precio que se paga pues es con las manos manchadas, no sé, pienso yo. Y pienso ahora en todos estos jovencitos, esta nueva generación que ha nacido en la época de los influencers y que todos quieren ser famosos, youtubers y todo, y pienso qué bueno sería, ¿no? Si alguno de ellos nos está escuchando, de reflexionar, ¿no? Si realmente de ver que no todo lo que vemos en la televisión, en YouTube, en las redes sociales es real, ¿no? Decía David, mucho de todo lo que vemos es una apariencia nada más, es un telón bien colorido, bien bonito, pero que atrás de eso pues solo hay tristezas, ¿no? Solo hay decepción y soledad. Me viene una frase de este gran famoso Jim Carrey que dijo, no sé si la llegaron ustedes a escuchar una vez en una entrevista, que decía que esperaba que todos se pudieran volverse ricos y famosos y tener todo lo que ellos habían soñado. Dice, para que se dieran cuenta de que ese no era la respuesta. O sea, imagínate, bueno, prácticamente un gran actor de comedia pidiendo de que, me imagino que él llegó un momento en su vida donde él se dio cuenta que no todo era dinero o fama, sino él se dio cuenta
va más allá el dinero y la fama, y es un grave error que uno piensa que tener el dinero o tener la fama es lo que al alma llena, pero en realidad todos sabemos, bueno, nosotros pues prácticamente no somos famosos, pero podemos entender que lo que a nosotros nos hace rico es primeramente estar bien con Dios, tener paz, tener a tu familia. Y sí, o sea, hay muchos que dicen que el dinero no es todo, pero en realidad en el mundo en donde nosotros vivimos es todo, porque sin dinero no comemos, sin dinero no tenemos seguros médicos, o sea, todo gira en dinero, pero prácticamente sabemos que todo radica cuando tú estás bien con Dios. Y estaba pensando en una celebridad que venga en la Biblia, que haya llegado a la cima y haya terminado como nada, y se me vino Nabucodonosor, y todos conocemos en la Biblia que llegó un momento en que vio toda la grande Babilonia y dijo, esta es mi gran Babilonia, la que yo he construido, y vemos en un abrir y cerrar de ojos que prácticamente él no se volvió una bestia, o sea, perdió todo el conocimiento, andaba como un animal, ¿no? Pues comiendo. Sí, la Biblia lo describe que pues le crecieron las uñas, ¿no? Le creció su instinto animal se convirtió, o sea, se evolucionó como una bestia prácticamente. Sí, y vemos cómo terminó, o sea, desde el principio, o sea, de los tiempos, siempre el ser humano ha querido tener fama, y en este tiempo lo conocemos como fama, pero en el tiempo de ellos me imagino era de renombre, de ser alguien importante y rico. Creo que son las vanidades que el mundo nos da. Y creo que ya llegando a la conclusión de este podcast, creo que podríamos terminar cada quien mostrando un poco de que no todo es fama, dinero, o si alguien en este momento desea ser una estrella o algo, que sea con un objetivo positivo, que podamos dejar un granito de arena. No me acuerdo si esto es como una ideología budista o algo, que un ser humano debe, antes de morir, debe de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. No sé si han escuchado esa. O sea, dejar algo positivo, o sea, dejar un árbol enfocado a la naturaleza, escribir un libro donde puedas dejar tus memorias, tus vivencias, que alguien lo pueda, le pueda ayudar en un futuro en su vida, y pues dejar una descendencia, alguien que siga con tu legado. O sea, si alguien pretende, como decía Jonathan, ser un influencer hoy en día, que todo el mundo quiere ser influencer, pero ¿para qué quieres ser un influencer? Te debes de preguntar, ¿qué le vas a dar de positivo a esas personas? ¿Qué cultura, qué es lo que tú quieres proyectar? O sea, si nada más quieres hacer bromas o quieres hablar de chismes, de famosos o esas cosas, no, o sea, debemos de enfocar, de inspirar a las personas, de tratar de dejar un legado que digan, bueno, este influencer me ayudó para continuar con mi carrera, para estar bien con mi familia, con mi pareja, o sea, dejar una huella que marque, y este podcast es lo que nosotros queremos dejar, o sea, un mensaje enfocado prácticamente para acercarte a Dios, para tener una buena familia, una vida saludable. Y yo creo que esto va enfocado en este podcast. Sí, yo quisiera comentar que ya viéndolos, vamos a volcándonos ya antes de finalizar, volcándonos hacia los buenos ejemplos. Uno de los personajes bíblicos que yo más admiro y que siento que siempre pasa como que pasa desapercibido siempre que las personas hablan de la Biblia, como que siempre lo esquivan muy rápido, es el caso de Juan el Bautista. A mí me impresiona mucho la forma en cómo él abrazó la fama, porque quieran o no, él desde que nació era un niño famoso, porque todos sabían que Juan el Bautista era el hijo
de aquel hombre que tuvo una visión en el templo y que profetizó que iba a ser el que iba a traer al Mesías. Juan, desde muy jovencito, seguramente ya sabía él que había un profeta que se llamaba Isaías, creo que es Isaías, que había profetizado que él iba a ser grande. El punto es que él nació, vamos a decir, desde muy chavito, ya era un niño famoso. Pero las palabras que a mí me gustan tanto es que cuando ellos le preguntan, oye, pero tú ¿por qué dejas que Jesús haga esto? ¿Por qué no tú tomas, por qué dejas que él bautice? ¿Por qué lo permites si tú eres el famoso, tú eres ya utilizando palabras modernas, ¿no? Y él dice, porque a mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. Fíjense qué palabras más sabias, ¿no? O sea, imagínense lo popular que se volvió este niño, Juan, prácticamente desde su nacimiento. Todo el mundo esperaba en él, esperaban cosas grandes de él, y al final verlo en la cárcel, termina siendo decapitado, pues cualquiera diría, oye, qué vergüenza, ¿no? ¿Dónde quedó su popularidad? ¿O dónde quedó? Oye, David. Mande. Y él también, imagínate, al verse que tenía ciertos adeptos y que todos iban al Jordán para bautizarse, él se pudo haber atribuido el papel del Mesías, o sea, le pudo haber ganado el ego y la fama, pero vemos que no, o sea, él siempre sabía y estuvo enfocado. Fíjate, primo, que dices algo curioso, él pudo hacerse el Mesías. En ese entonces, incluso la Biblia lo menciona, que hubieron varios en varias ocasiones que se quisieron levantar en contra del gobierno romano, de la supresión romana, y no lo lograron. No sé si se menciona en los Hechos o en Romanos, cuando intentan, no creo que es antes, tiene que ser en los Evangelios, creo que por ahí aparece Gamaliel y les dice a todos, oye, bueno, hace unos años también se levantó un tal no sé qué y con un ejército, pero pues fue destruido, lo destruyeron. O sea, no sé si recuerdan esa parte donde quieren matar a Jesús, pero antes de matarlo, Gamaliel, si no estoy mal, creo que es él les menciona, oye, se dieron cuenta que hace tantos años se levantó un tal no sé qué, igual que iba de según era el rey y que no sé qué, y al final lo mataron y se acabó su revolución. Hablando de Jesús, si Jesús no viene de parte de Dios, le va a pasar lo mismo, se va a morir él y con él se va a morir toda su religión. Y si no, decía el maestro... Pero si esto es de parte de Dios, nadie lo podrá. Exacto, fíjense, bueno, entonces volviendo al tema de Juan el Bautista, para mí, de verdad, a mí desde que yo empecé a leer con más cuidado la Biblia, cómo me ha fascinado leer una y otra vez todo lo que hizo Juan el Bautista, porque yo creo que si Juan el Bautista hubiera sido un youtuber o tal vez un actor famoso, definitivamente él hubiera sido quizá el único que hubiéramos dicho llegó hasta la cúspide, llegó a los límites de la popularidad, pero no se dejó influenciar, porque incluso él, cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y dice, no. ¿Y eres tú tal persona? No. ¿Y eres tú? Fíjense, no, él pudo haber dicho, no, sí, yo soy esto y lo otro. Y sin embargo, pues tuvo el coraje de decirle no a su popularidad, de decirle no a lo famoso que él era y darle paso a quien realmente merecía ese lugar, ¿no? Sí, la verdad, es un gran ejemplo, se le podría decir como un rockstar en el tiempo de los evangelios. Pero John, ¿qué nos puedes dar como conclusión acerca de este podcast que tuvimos este día de los límites de una estrella, enfocado a algo positivo de nuestros oyentes que estén en estos momentos pues queriendo tratar de ser unas personas, se podría decir influencer, o personas que quieran transmitir algún mensaje y pues van a atravesar esta cierta popularidad? ¿Qué podrías dar como conclusión? Fíjense que han hablado cosas muy, muy profundas, muy bonitas ahorita que terminábamos.
Y hablando acerca de la fama, vamos a decir de su lado positivo, David mencionaba a Juan el Bautista. Creo yo que si hay alguien que le gana a Juan el Bautista, pues todos vamos a coincidir que es Jesús, ¿no? El gran protagonista de este mundo y del mundo venidero, el principio y el fin, el gran influencer, ¿no? Podríamos decir, de esta vida. Sí. El gran youtuber. El gran youtuber. Sin embargo, ¿qué lección nos da el Hijo de Dios, ¿no? Que siendo igual a Dios, no usurpó el lugar de su Padre, sino que dice, se anonadó, se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo, ¿no? Entonces, creo yo que esta característica de la humildad, de la humillación, es necesaria que todos aquellos que tengan esa ambición, vamos a decir positiva, de lograr algo en sus vidas que pueda marcar para siempre a las demás generaciones, necesitan tener ese espíritu de humildad. Y yo creo que mientras escuchaba hablarlos a los dos acerca de este último tramo del podcast, si se dan cuenta, todos aquellos, vamos a decir, influencers positivos como Juan el Bautista, como Jesucristo, yo pensaba en los apóstoles, pensaba en Pablo, en Pedro, todos tuvieron que pagar un precio, un sacrificio. Notemos esta reflexión, no solo aquellos que van tras un premio, como dice la palabra de Dios, un premio vano, artificial, como es la fama del mundo, tienen que pagar un precio, sino que todos aquellos que luchan por el amor, por la justicia, por el reino de los cielos, también tienen que pagar su precio, y ese es el precio de todos aquellos que seguimos a Jesucristo, el precio de ser despreciados, de no ser entendidos, de ser malinterpretados, pero yo creo que no hay mejor precio que el de ser hijo de Dios, ¿no? El precio que paga el que es el hijo de Dios. Así que pues esa sería mi conclusión, mucha humildad y estar conscientes de que para todo en esta vida y sobre todo para lo bueno hay que pagar un precio, hay que sacrificarnos y sobre todo pues que nuestras vidas siempre sean un sacrificio para Dios, que nuestros actos, que nuestras acciones siempre le puedan dar la gloria al gran Rey y que toda la gloria de todo lo que hagamos sea para Dios. Correcto. Pues terminamos con este podcast, amigos. Les damos gracias por haber llegado hasta este punto, terminando esta conclusión. Todo lo que dijo David Ramírez y Jonathan Ramírez, pues son prácticamente pensamientos, ideas, como jóvenes adultos podríamos ya catalogarnos. Estamos ahí como entre la mitad. Chavorrucos, que todavía tenemos estos ciertos pensamientos y queremos compartirlos con ustedes, y pues les agradecemos que nos hayan escuchado nuevamente en este podcast, y pues nos estaríamos viendo en un podcast más de Plática con Sentido. Así que amigos, no hablamos más, gracias por escuchar otro podcast de Plática con Sentidos. Le hablo Víctor Suárez, Jonathan Ramírez y David Ramírez, y nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima. Bye bye, muchachos.